amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela con este tema, este temazo. Iniciamos nuestra edición vespertina de la tarde de hoy, correspondiente al 22 de junio del 2023. Como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional, llevándoles a ustedes información, noticias, comentarios, música, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. También debo decirles que es un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la noticia con el detalle. La Comisión Nacional de Primarias, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, confirmó que dicha instancia tomó la decisión por unanimidad de extender por un día las postulaciones a estos comicios, es decir, recibirá inscripciones de candidatos hasta el sábado 24 de junio. Aseguró en rueda de prensa que la extensión de las postulaciones en nada afectará el cronograma que adelanta la comisión para estas elecciones previstas para el 22 de octubre. Esta decisión no perjudica a nadie y permitirá mejorar el proceso de postulaciones. Esta decisión se adopta también en atención a solicitud fundamentada en circunstancias sobrevenidas derivadas de las renuncias de los rectores principales y suplentes del CNE. Señaló que el lunes 26 de junio la propia comisión de primaria informará las postulaciones admitidas tal como lo establece el cronograma. Descartó además que la extensión de este plazo obedezca a supuestas presiones de grupos políticos, como lo denunció el precandidato de Acción Democrática Carlos Prosperi, e insistió que es una decisión que obedece a las propias exigencias impuestas por la comisión debido a la postulación tardía de los dirigentes. Según Casal, el viernes 23 se recibirán la mayor cantidad de postulaciones, pues se espera que se inscriban Frei Supelano, María Corina Machado, Andrés Caleca y Carlos Prosperi. Hasta la fecha son 7 los dirigentes que han concretado su postulación. Roberto Enríquez de COPEI, César Perevíos por Concertación, Tamara Adrián, Unidos por la Dignidad, Andrés Velázquez de la Causa R, Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano, Luis Valo Farías, Independiente, Gloria Pino, Independiente y César Almeida de la UPP 89. Solo los precandidatos Benjamín Rauseo y Enrique Capriles no han manifestado todavía cuándo se inscribirán. Sobre este último, Jesús María Casal también señaló que ya la comisión respondió a la comunicación enviada por el precandidato de Primero Justicia para solicitar la habilitación de más centros electorales y que no sean primarias VIP como hasta ahora ha señalado el gobernador, y debe fijar entonces su fecha de inscripción. Capriles, quien aseguró en varias oportunidades que no había puesto condiciones o presiones a la propia comisión, dijo: vamos a esperar la respuesta a la carta para decidir el siguiente paso. Así que Benjamín Rauseo y Enrique Capriles, por ahí se dice que también Manuel Rosales, estarían poniendo la atención en estos momentos finales de la inscripción de la candidatura a las primarias. Una situación entonces que, bueno, será punto de análisis para los venezolanos en este momento. La otra información importante relacionada a las primarias es el descarte que ha hecho Fuerza Vecinal para postular candidatos a las primarias y llaman a un consenso. Dirigente de Fuerza Vecinal y alcalde del municipio Baruta, Darwin González, aseguró que su partido no va a postular candidatos a las primarias previstas para el 22 de octubre, aunque no descartó llegar a un consenso en el futuro sobre apoyar al que resulte ganador de estos comicios. Con respecto a Fuerza Vecinal, no tienen candidatos. Recuerden que nosotros somos un partido muy joven, apenas cerca de 2 años, y nosotros nos hemos enfocado más bien en el poder local, que son las alcaldías, gobernaciones. Recuérdense que para poder caminar hay que primero gatear, eso el alcalde.
González explicó que el apoyo del grupo al candidato que resulte ganador será una decisión que debe darse dentro del partido en el futuro. Ahora hay que esperar a que los candidatos que se inscriban, cómo van a ser las primarias y el resultado para tomar esta decisión. La decisión de no participar en las primarias había sido anunciada desde mayo por la Dirección Regional del Zulia. Ahora la Dirección Regional de ese partido en el Estado Trujillo pide que se proclame el apoyo de Fuerza Vecinal por consenso a favor de María Corina Machado, precandidata de 20 Venezuela. Es la situación entonces que se presenta también en este tema. Vamos a escuchar en este momento a Michelle Carrillo desde la costa atlántica colombiana con su reporte informativo para Siempre Venezuela. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miroskategui y a nuestra audiencia, muy respetada y querida audiencia de Siempre Venezuela Radio. Transmite para ustedes desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, el periodista Michelle Carrillo de la Hoz. Y estos son nuestros titulares del día de hoy. Luto vallenato, murió el maestro Rafael Ricardo. Tomaremos medida, gobernadora, frente a quejas por precios en playa. Controles viales tras finalización de plazo para la renovación de la licencia. Elías Moisés, uno de los cuerpos hallados sin vida en el Magdalena. 3 días después de haber sido internado en la Clínica Gestión Salud de Cartagena tras sufrir una isquemia cerebral, el acordeonero, cantautor y actor bolivarense Rafael Guillermo Ricardo Barrios perdió la vida. Hacia las 9:20 p.m. de este miércoles, sus familiares fueron informados de su deceso por el personal médico que lo atendía en la unidad de cuidados intensivos. Me llamaron por teléfono y me dijeron que falleció. A mi papá le había quitado la sedación para ver su reacción, pero no lo logró. Me da mucha tristeza, pero ha muerto mi papá, ese hombre que entregó toda su vida al vallenato. Le contó a este medio su hijo Rafael Ricardo Jr. Tras conocerse varias quejas con relación a los altos precios de las ofertas gastronómicas en playas de Sabanilla, la gobernadora Elsa Noguera anunció que se tomarán las medidas necesarias del caso y se establecerá una vigilancia para que se cumplan con los precios establecidos previamente en concertación con la administración departamental. Este fin de semana algunos mesoneros no cumplieron con las tarifas establecidas previamente, generando malestar en los visitantes, y no podemos permitir que por el abuso de unos pocos alejen a los turistas y se afecten las 170 familias que viven del turismo en Sabanilla, dijo la gobernadora. Precisó que desde la gobernación de Atlántico se viene haciendo un gran esfuerzo por mejorar la experiencia en las playas, y por ello que luego de escuchar a los usuarios junto a los prestadores de servicios gastronómicos del sector tomarán los correctivos para que propios visitantes puedan disfrutar de nuestros nuevos espacios. Luego de finalizar el paso para la renovación de las licencias de conducción, las autoridades reiteraron la recomendación a la ciudadanía para no transitar con este documento vencido, teniendo en cuenta las sanciones que esto acarrea. El capitán Alexis Ospina, subjefe de la sección de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que se mantendrán los controles en distintos puntos de la capital del Atlántico y municipios vecinos. A todos los conductores que no alcanzaron a renovar su licencia de conducción, los invitamos a que se abstengan de manejar vehículos hasta que no hayan realizado los trámites correspondientes a la renovación de su licencia. Hagan uso del transporte público para su desplazamiento, declaró el funcionario. Sostuvo que en los controles no solo nos vamos a enfocar en las infracciones de licencia vencida, sino en todos los comportamientos que afectan la seguridad vial. Como Elías Moisés Jiménez Campo, de 19 años de edad, fue identificada la persona hallada muerta el pasado domingo 12 de junio a orillas del río Magdalena, en las cercanías del monumento conocido como la Aleta del Tiburón, en la localidad norte del centro histórico de Barranquilla. La identidad de este joven fue suministrada este miércoles 21 de junio por las autoridades policiales,
luego de que familiares se acercaran hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal para un proceso de verificación de datos. No obstante, la causa de la muerte no fue establecida. Recordemos que el cuerpo sin vida había sido trasladado hasta esta dependencia por peritos de la SIJIN, que adelantaron la inspección y levantamiento del cadáver en la zona antes mencionada. Y cabe señalar que este mismo día, 12 de junio, horas antes, también fue hallado otro cuerpo sin vida flotando en el sector de La Flor. En su momento las autoridades señalaron que primera diligencia fue realizada a las 10:25 de la mañana en el barrio antes mencionado, en donde pescadores avisaron del cadáver del individuo cuando pasaban por la zona en la que están localizados los restaurantes típicos. Por otro lado, el cuerpo de Jiménez Campos fue avisado por los visitantes del monumento de la aleta del tiburón de eso de las 12:30 del mediodía. Y con esta lamentable nota llegamos al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, reportó para ustedes el periodista Michel Carrillo de la Voz. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, amigos de Venezuela siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Enrique Capriles Radosky hace pocos minutos acaba de publicar en su cuenta de Twitter la fecha definitiva de la inscripción de su candidatura para las primarias. Será este próximo sábado 24 de junio a las 11 de la mañana. Vamos a inscribirnos en el proceso de primaria organizada por la Comisión Nacional de Primaria. El anuncio ha sido ya formalizado por el propio precandidato a través de su cuenta de Twitter, y esto, bueno, deja la expectativa concentrada en dos nombres. Uno de ellos es Benjamín Rauseo. Han surgido muchísimos rumores durante el día de hoy de que no iba a participar en las primarias, y ahora también se ha dicho en la tarde que Emilio Graterol, el Graterón, representaría a este movimiento de Rauseo. También se ha dicho esto, pero el candidato a través de sus cuentas sociales no ha dicho absolutamente nada sobre este tema. Así que vamos al silencio absoluto sobre esto hasta ahora. Y el otro nombre que queda en la palestra, esperando a ver también su decisión, es de Manuel Rosales, que se ha dicho que pudiera dar la sorpresa a última hora de inscribirse para las primarias. Pero bueno, allí vamos. Capriles ya ha dicho, ya ha puesto fecha. Mañana, el día sábado, a las 11 de la mañana, inscribe su candidatura ante la Comisión Nacional de Primarias. Bueno, seguimos aquí con más información. Sobre el tema de las primarias hay algo interesante. Los candidatos tienen una cita el próximo 12 de julio con los jóvenes venezolanos. Un grupo de jóvenes venezolanos de diversas organizaciones han establecido el primer gran debate de los candidatos de primaria auspiciado por ellos. Vamos a escuchar la promoción relacionada a este tema y veamos cuál es el objetivo de este debate que promueven los jóvenes venezolanos para el próximo 12 de julio con los candidatos a las primarias. Tenemos una cita este 12 de julio. Entre distintas organizaciones de la sociedad civil. Es un encuentro con un espacio al que no teníamos la oportunidad de ver desde hace más de 10 años. Es un paso clave para construir con tolerancia y respeto la democracia que añoramos. Eso es, hablan los candidatos. Un espacio dedicado a la ciudadanía. Un espacio promotor del debate como mecanismo de participación ciudadana. Es un trabajo independiente sustentado en el aporte académico, técnico y comunicacional de cada uno de los miembros aliados. Es una apuesta para promover la participación en este proceso de primaria. Es la oportunidad de ver la unidad entre los matices y las diferencias. Es reconocer que aunque pensamos diferente, podemos vernos cara a cara. Que quienes aspiran a dirigir los destinos de esta nación puedan hablarte a ti y responder tus inquietudes. Puedan hablarse entre ellos, puedan hablarle al país. Este evento es de vital importancia para nuestra sociedad, ya que nos brinda la oportunidad de presenciar un espacio de diálogo inclusivo y plural, donde se darán cita diversos sectores de la sociedad civil. No te pierdas esta oportunidad de construir con criterio tu decisión.
Recuerda que contarás con medios independientes que te llevarán el minuto a minuto de este evento a tu casa, tu lugar de trabajo, tu universidad e incluso más allá de nuestras fronteras. Sé protagonista de los cimientos de la democracia que viene. Esa marcada por la transparencia, el ejercicio profesional de la política, la pluralidad, la tolerancia y el respeto. Nos vemos este 12 de julio en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello. Te esperamos. Bueno, hablan los candidatos y me parece muy interesante esta propuesta de los jóvenes venezolanos para escucharlos y saber y contrastar programas y propuestas hacia el país. ¿Qué es lo que trae cada uno debajo del brazo? ¿Qué trae cada uno en cuanto a su pensamiento, su proyección de país? Este debate es muy interesante por esos términos. Bueno, y tras la renuncia de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral y la creación de una comisión por parte de la Asamblea Nacional del Chavismo para escoger a los nuevos miembros, Human Rights Watch emitió un comunicado en el que rechaza la decisión, destacando que es una amenaza al sistema que de por sí ya es desigual. Cita, por ejemplo, las declaraciones de Cilia Flores, que en una oportunidad ha señalado que las oportunidades de elecciones justas y libres son de un alto proceso de dificultad. Ante esto, Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha señalado que líderes regionales con acceso a Maduro, en particular el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, deberían tomar medidas para detener esta maniobra si realmente les preocupa buscar un retorno a la democracia en Venezuela. El CNE está compuesto por 5 miembros principales y 10 suplentes que se encargan de supervisar todo el proceso electoral, incluyendo el registro de electores y la inscripción de candidatos, así como la organización y supervisión del proceso de votación. Durante décadas, los aliados del expresidente Hugo Chávez y del presidente de facto, Nicolás Maduro, han controlado el órgano electoral, socavando el derecho a unas elecciones libres y justas. En el 2021, la composición del CNE se equilibró ligeramente, pero todos los órganos de control ejecutivos del CNE están cercanos al gobierno. Señaló también que este consejo electoral, el último, que acaba de renunciar, había sido el más equilibrado en los últimos 20 años, que su mayoría de decisiones se tomaban por consenso. Sin embargo, un CNE totalmente controlado por los aliados de Maduro haría altamente improbable que se puedan lograr las reformas necesarias para garantizar el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas, según lo refirió la organización Human Rights Watch. Así que habrá que hacer la ruta con el viento en contra y la marea alta, pero el objetivo de lograr un candidato de consenso, un candidato producto de las primarias, debe alcanzarse para poder así fortalecer la democracia venezolana y sobre todo la oposición, que es mayoría, pero que tiene que expresarla claramente, tal como se lo escuchábamos esta mañana en el programa de la edición meridiana a John Magdalena. Vamos a escuchar ahora un reporte, el de Sorciré Rodríguez, quien en Para Siempre Venezuela ha preparado este material de la región andina Táchira, Mérida y Trujillo. Gracias Alan Peralta y Miro Uzcategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias. Desde el estado Mérida, los docentes después de 6 meses siguen en las calles, aseguran que su situación económica es precaria y van a trabajar y a las calles a protestar con los zapatos rotos, a veces sin tener ni para los pasajes. Exigen un salario justo y ajustado a la Constitución que alcance para cubrir la canasta básica y no un salario de limosna. Entre otras noticias tenemos que resaltar, pero dentro de la misma precariedad, la escasez de gasolina en Valera, por supuesto, y en toda Venezuela se ha convertido de una crisis a una rutina de 3 o 4 días en cola para poder surtir 20 litros de combustible.
Los valeranos ya no aguantan los malos olores en las calles y avenidas de la ciudad de Valera, producto de la falta de recolección de los desechos sólidos por parte del aseo urbano de la alcaldía de Valera. Y en relación al caso de los productores detenidos, ya fue liberado Joan Barazarte, productor agrícola trujillano de Carache, productor de tomates, quien fue liberado el día de ayer tras ser apresado por botar tomates al río porque no tenía combustible para transportar la mercancía. Es de resaltar que en este caso el agricultor no obtuvo la libertad plena y quedó bajo un régimen de presentación judicial. El día miércoles, en horas de la mañana, dentro del mismo caso de los productores agrícolas, el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, junto a la Comisión de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, sostuvo la asamblea con campesinos y productores de la región merideña. Esta actividad se llevó a cabo en la sede de Agropatria, ubicada en la parroquia Rómulo Betancourt del municipio Alberto Adriani. En el lugar, el gobernador manifestó que bajo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, se crearon mesas de trabajo para construir propuestas que permitan el proceso de protección y comercialización de los rubros producidos en suelo merideño. Además de ello, en la reunión se creó una comisión para solicitarle al presidente de la República la extensión de la Fuerza de Tarea Andes 2023 para la zona sur del lago del estado Zulia, y el compromiso está en garantizar el crecimiento y el desarrollo económico de Mérida, transformándose en mayor bienestar para todo el pueblo venezolano. Estas fueron algunas de las impresiones que se llevó en esta reunión con los campesinos merideños. También dentro de lo que tiene que ver con el estado Mérida, drenajes de aguas en el centro de la ciudad requieren mantenimiento preventivo y de limpieza, sobre todo en esta época de lluvia que imposibilita que los peatones puedan pasar de un lado a otro de la avenida, en este caso en la calle 26, a pocos pasos de la intersección vial del Yudo. Además que se siguen manifestando algunos funcionarios en relación al tema de los agricultores de la cordillera andina, y en este caso el secretario de Productores de Un Nuevo Tiempo rechaza la persecución del gobierno contra los trabajadores del campo como una medida lamentable que, lejos de favorecer, traerá mayor escasez, mayor hambre, miseria y desidia para los venezolanos. Ha sido catalogada la acción emprendida recientemente por el Ministerio Público de investigar y detener a los productores venezolanos que se han visto obligados a deshacerse de sus cosechas por no contar con combustible para su traslado. Así lo considera el secretario de Productores del partido Un Nuevo Tiempo Mérida, Eloy Araujo, quien cuestionó las faltas de políticas efectivas por parte del gobierno nacional para brindar apoyo y protección al trabajador del campo, al pequeño y mediano productor, quien en las últimas décadas han resultado atacados, vilipendiados e incluso le han expropiado sus tierras. Y ya para finalizar, como todo no puede ser negativo, tenemos que IDEMAA es una institución para el desarrollo económico y social. Arrancó talleres formativos para emprendedores en el Vigía. Así lo informó Ever Rodelo, presidente del IDEMAA, al señalar que junto al alcalde Lisandro Segura ha venido estudiando desde el año pasado, con la reforma de la ordenanza, un nuevo giro a lo que es la formación y atención para los pequeños, medianos y grandes emprendedores, y este es el resultado del inicio de los talleres para emprendedores en el Vigía. Vale destacar que para la ejecución de estas actividades se cuenta con personal especializado por parte de la institución para brindar una visión y formación integral de un negocio e identidad corporativa. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con este segmento del programa a esta hora de la edición vespertina. Como siempre lo hacemos,
tomando un café con Carlos Uzcategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues buenas tardes a Ernesto Peralta y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Quien está bastante disgustada es una colega de nosotros, colaboradora del equipo, Enrique Navarro. Tienen casi 40 horas sin servicio eléctrico en la costa oriental del lago. Bueno, y en la costa oriental del lago, donde la temperatura promedio es 36, 37 grados, la más normalita, Normalita. estar sin energía eléctrica significa no tener ni siquiera un ventilador para poder apaciguar esos ánimos. Así que esta gente debe estar como plancha de chino en materia de molestia. Y abriendo con un comentario con el que cerramos el anterior segmento del programa, cuando al mediodía decíamos que el voto era, en las próximas elecciones iba a ser más bien un referéndum y menos presidencial, en este momento hay que decirlo, ¿votaría la gente de la costa oriental del lago por el madurismo en estas circunstancias? Yo creo que no. No creo, Alan, no creo, y te voy a decir por qué, y eso lo sabes tú también. Sindicatos de base, las propias federaciones, la propia sociedad civil, las instituciones del Estado carecen y adolecen de todo tipo de facilidades. Aparte de todo, es el más golpeado en el estado Zulia, que es la costa oriental del lago. Y fíjate algo, Alan, llevan más de 7 días sin servicio de combustible. Es decir, que tampoco tienen la facilidad como están algunos estados del país. Y hoy día, siendo la costa oriental del lago, el émbolo desde Cabimas, Lagunilla, Tijuana, donde sale el petróleo, el crudo pesado, extrapesado, liviano, no tengan una gota de gasolina. Bueno, como quien dice, lo agarraron el chingüe sin narices. Y sin nariz. Porque por un lado no tienen electricidad y por el otro lado no tienen combustible para prender una planta que les diera un cierto alivio a sus necesidades. Tampoco tienen agua. Y tampoco tienen agua. No, o sea, progresista este régimen. De verdad que lo que le vende a la gente es retroceso por donde quiera que se mire. Y bueno, fíjate, hablando de retrocesos, la Federación Médica de Venezuela está muy preocupada porque han vuelto y se están manifestando cada vez con más fuerza 4 enfermedades que nos retroceden hasta el siglo XIX. El dengue, el chikungunya, el Zika, además del COVID. Y esto pues te habla muy a las claras. ¿Y la malaria? De un país que no tiene, bueno, la malaria, hay algunos casos de malaria, pero los principales 4 enfermedades que se están presentando en el país en este momento son esas. Ahora te habla a las claras de un país que ha dejado de lado toda la política sanitaria de prevención y control de vectores, que en algunos casos son los que transmiten, ya mencionaba la malaria también, el paludismo y otras enfermedades que sin duda alguna pues afectan a la población venezolana y que se suman a los nuevos dolores de cabeza permanentes que los venezolanos tienen. Esto es preocupante en un país que hace años había aplicado una política de control sanitario muy fuerte. Además de que te comento otras cosas, el esquema de vacunación preventivo para los niños en Venezuela está totalmente caotizado. Es decir, no llega ni al 20% el cumplimiento en las primeras vacunas, en la primera dosis de vacunas básicas, y mucho menos en la segunda dosis. Es decir, estamos al garete en materia de salud y los problemas que hoy no vemos en enfermedades de niños, lo vamos a ver en el corto y en el mediano plazo porque esto se manifiesta. Estos esquemas de control a través de las vacunas
cuando no se aplica, se pierde todo el trabajo que se ha hecho y hay que empezar prácticamente de cero en un país que hasta hace algunos años se consideraba un país del primer mundo en materia de control vacunal. Eso es cierto, Alan, muy real, porque gracias a las campañas antipalúdicas que creó Arnoldo Gabardón en toda Venezuela, se disiparon muchas dudas, y eso fue en los años 40, 50. Y fíjate algo, Alan, que gracias a la empresa Shell, Creole, en la costa oriental del lago, fue que arrancaron esas campañas antimaláricas en Venezuela. Y de ahí salía el Instituto de Higiene Tropical, que quedaba en el estado Zulia y en el estado Táchira para toda Latinoamérica. Tal como lo estás indicando, ¿cómo quedamos? Con un retroceso de más de 60 años, Alan. Hoy día no hay vacunas, hoy día no hay cápsulas para bacteriolizar el agua potable. No existe el Instituto de Malariología, que era muy importante en las zonas rurales. Y hoy día las ciudades grandes como Caracas, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, adolecen de cualquier tipo de vacunación. Bueno, y fíjate una cosa, las vacunas que tenemos en Venezuela son vacunas donadas por la OMS y la OPS. Que si no es por estas organizaciones, Venezuela estaría peor, mucho peor. ¿Y sabe por qué no tenemos vacunas? Porque el gobierno no ha cumplido con el pago de la deuda que tiene pendiente por concepto de compra de medicinas a través de los sistemas que tienen estas organizaciones de carácter internacional. Y Venezuela entonces tiene que hacer compras directas de vacunas y de otros insumos médicos a precios exagerados del mercado internacional debido a que es un país maula, un país que no cumple, que no paga. Y esto se debe a esta pésima gestión del régimen de facto. Entonces, oye, Alan, pero hay una pregunta que yo te hago, ¿no? Que me preocupa bastante. Y no es que le vamos a hacer la propaganda, porque ya no existe, pero ¿dónde está Bayer Venezuela? ¿Y dónde está el laboratorio Vargas, que tenía más de 300 y tantos tipos de medicamentos en el país? Y aparte distribuía a toda Latinoamérica. Hasta el momento no sé si Laboratorios Vargas cerró las puertas o se fue. Donde estaba Benford, todos esos productos, donde se focalizaban, se creaban, se distribuían gratis en malariología a todos los puntos del país. Esa es mi pregunta. ¿Existirá esos laboratorios que eran de primera, donde iban a todas las áreas de las Islas del Caribe, Antillas Mayores, Antillas Menores, a Colombia y por supuesto en toda Venezuela? Y lo más importante, sin costo alguno. Bueno, ahí está la situación. O sea, no tenemos esas industrias aquí en el país porque algunas huyeron con la política de las expropiaciones. Sí. Y otras nacionales cerraron porque los costos de compra de insumos en el exterior y la situación país pues le impedía sobrevivir y tener viabilidad económica. Recuerdo yo que el gobierno quiso expropiar a algunas empresas farmacéuticas, pero le salió el tiro por la culata porque las expropiaban. ¿Y quiénes son los líderes o los que mueven eso? Las personas expertas. Y el régimen le tiene miedo a meter a expertos a manejar empresas, porque lo que hace es que pone a un abogado a manejar el sistema de salud en Venezuela. Pone a un abogado a manejar la principal industria del país. Y todo este tipo de situaciones pues se refleja en la caída indudable de estas empresas. Estas empresas no pudieron sobrevivir a las circunstancias. Es lamentable, Alan, ¿no? Pero siempre recuerdo cuando tú dices, ¿no?, que un ingeniero eléctrico es el que debería estar al punto en Corpoelec, y lo que tenemos un militar de tercera categoría. Lo mismo con el sistema de salud. Es decir, en Venezuela todo es lo bizarro, porque no existe un personal adecuado para cada cartera ministerial. Bueno, hablemos de otro tema. Imagínate tú, te voy a dar un paseo así gráfico. Imagínate tú que estás en Roma y tienes a 5 amigos turistas también como tú y deciden irse
al mejor restaurante de Roma de comida de mar. Porque bueno, les provocó darse ese gusto y tienen la plata para echarse ese gusto. Se van y se sientan en una mesa y les pasa esto. Vamos a ver, Camilo, este video de los hombres en Roma en el restaurante. But you know you can fix it. Yeah. He just a little bit. But it's you need to hire a decoy. Don't ask why. But I have a mix between Biden and Newsom. He's not waving his comment. He's not waving his comment. Nobody. Just had dinner with the president of Cuba. Bueno, el hombre que pasó raudo y veloz por allí, canoso, era nada más y nada menos que el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Porque parece que a estos comunistas les encanta lo mejor. Ellos no comen cualquier cosa como el pueblo. El pueblo que coma lo del pueblo, bolsas clap, comida podrida, eso es del pueblo. Y la tarjeta de racionamiento en Cuba. Claro, pero en Cuba, para que usted tenga una idea, que no es muy distinta a la realidad de Venezuela, en Cuba la gente tiene que hacer por lo menos 10 horas de cola para comprar un pollo. Pero el señor Díaz-Canel, quizás en la idea de abandonar las tensiones de su cargo, se va al mejor restaurante de Roma. ¿Quién sabe qué pidió? Sería interesante saber qué fue el plato que se le sirvió a Díaz-Canel. Y no eran moros y cristianos. No, no eran moros y cristianos, ni mucho menos, ¿cómo es? Chancho. Chancho. Como le dicen ellos. Lechón. No era cochino. No. Era comida exquisita de mar en el mejor restaurante de Roma. Gourmet. Es que como les encanta lo sabroso. Por ahí está Cilia Flores, cada vez que sale da terror, empiezan a temblar allá en Miraflores porque dice hay que comprarle una cartera nueva a esta mujer. Pero las carteritas de Cilia Flores son de 3,000, de 4,000, de 5,000 dólares. Sí. O un Maduro que se va a un viaje a Turquía, no sé si lo hizo en el último viaje, pero sí estuvo en Turquía comiendo la salecita del brazo. Del hombre de la salecita del codo y el brazo. O sea, debe ser que eso le da como emoción gastronómica. Como un sabor. A mí me la sirve 3/4, habrá dicho Maduro, pero bueno, a lo que el hombre lo habrá visto así, habrá dicho, aquí la carne se sirve término medio para que la sal resalte. Pero a esto les encanta, cómo les encanta el lujo, cómo les encanta la vida. Las marcas, Alan. La marca, cómo les encantan las cosas sabrosonas, pero que el pueblo coma bolsitas de clap con grano, con gusano, con gorgojos, podrido, los alimentos y a todas estas yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de aquella vez el año pasado cuando dijeron que a partir de ese momento en la bolsa de clap iba a ir pescado? Sí. Imagínate tú cómo sería el desastre con un pedazo de pescado ahí todo podrido, todo vuelto nada, tan feo que es eso, metido en una bolsa clap. No, eso hubiese sido yo me estoy imaginando que le llegues tú a consorte y le lleves esa bolsita. Bueno, hermano, usted no vuelve a comer en esa casa durante un mes. No, o me hacen comer eso. Todos los demás comiendo bien y yo comiendo pescado podrido. Pero esas son las ideas geniales que se le ocurren al gobierno. Eso fue el año pasado, precisamente por la Semana Mayor. Sí, por la Semana Santa. Supuestamente se había reactivado las empresas de pesca en Venezuela
Y entonces Se las acabaron, por cierto. A Maduro, el presidente de facto, no se le ocurrió otra cosa que decir, hermano, vamos ahora a distribuir pescado en las bolsas clave. Y yo creo que todo el mundo se miró así. Diciendo, hermano, porque se imaginaban la pudrición que iban a distribuir allí en este tema, porque ellos no tienen... Bueno, y en verdad que sí metió en las bolsas clave pescado, Alan. Y te acuerdas que fue un atún que vino dañado en todos los aspectos. Claro, el atún que era... De cartón. De cartón, como los zapatos de Manacho. Sí. Pero bueno, ahí están las cosas. Bueno, ayer colocamos un video de un productor agropecuario, del señor Baldo. Y el señor Baldo, en su lenguaje muy campechano, le explicó al fiscal de facto cómo era esto del tema de la producción y el bote de alimentos. Por cierto, esto a propósito de que liberaron al otro productor, al tomatero, el de tomate. Pero lo que no sabemos es si lo liberaron con medida o lo liberaron una libertad plena. Bueno, eso no lo sabemos, pero bueno, vamos a tratar de averiguarlo. Pero lo cierto del caso es que al hombre lo liberan y el productor, este señor Baldo, le explicaba muy bien al fiscal de facto cómo era el tema. Mira, es tan buena la cosa que yo decidí repetirla hoy. Vamos a colocarla en este espacio para que comentemos luego. Aquí estoy con el pueblo de Venezuela. Paren bolas y escuchen bien, porque esto es para Tarek Willy, el fiscal de la República. Que yo creo que ese hombre nunca sembró una mata de cebolla, ni siquiera sabe qué sembrado, cómo se siembra un palo de yuca, vamos a decir así. Ahora imagínese usted que le preguntemos cómo se echa una gallina. ¿Ah? Ese no sabe de eso. Ese lo más seguro que le va a meter unos melones pensando que va a sacar o unas mazorcas de maíz para que salgan los pollos llenos y no más nunca haya que echarle alimento, porque como lo echen unas mazorcas de maíz, la gallina va a salir los pollos y no va a saber que esos comen maíz y comen alimento. Ahí está aplicando al tipo de media porque botó la zanahoria. Ya les voy a explicar algo muy bonito igual del tomate. Algo para que el pueblo sepa. A ese hombre le costó arar, sembrar, hasta que se logró la cosecha, ¿verdad que sí? Porque eso cuesta platica, y gasolina y de todo hay que meterle, ¿verdad que sí? Ahora les pregunto a ustedes, porque yo conozco para media. Un hombre que tiene 4 o 5 toneladas de zanahoria o de tomate, y que nadie puede ir a buscarlo porque está en media y no hay gasolina, no hay combustible, y lo otro que no hay quien se lo lleve porque media por todos lados hay zanahoria. Y usted rumba 4 o 5 toneladas ahí en el patio de su casa, ¿qué va a hacer usted? ¿Dejarla que se le empiche dentro de la casa? Si no hay quien se la lleve. ¿Qué harían ustedes? Porque hay muchos que critican, no, que eso es malo, si es verdad es malo. Pero ¿por qué no dicen quién es el verdadero culpable? Igual que pasó con el de tomate. Y así ha pasado con cosechas de yuca, ha pasado con muchas cosas, con el queso y con todo. Que hay que botarlo porque no hay quien se lo come ni quien se lo lleve. Porque muchos desearán, coño, llévate en eso. Aquí por los campos se pierde el plátano a veces y no hay quien vaya a buscar un platanito y eso hay que lo que se pudra. ¿Por qué? Ni regalados van a buscarlo porque no hay con qué ir. Ahora viene el fiscal dándoselas de machote y a meter preso al pobre pendejo. A ese hombre le costó, a ese hombre para botar esas zanahorias le lloró. De dolor. Pero tenía que hacerlo porque nadie se las iba a llevar. Nadie por todos lados lo hay. Y de aquí el llano, ¿quién va para allá si no hay gasolina? Ah, pero la gasolina, ¿para quién es? ¿Quién es el que tiene que estar preso aquí legalmente? ¿Quién? Diga, pueblo. No es el fiscal. ¿Cómo para Cuba sí le manda barcos? Pero fules de gasolina y le repuesto y lo que consigue. ¿Por qué no manda las gandolas y manda la platica y le dice al productor, yo le voy a pagar eso para que no se pierda? Por los campos, por donde sea. Ah, no. Pero como es ahorita meter peso todo el que caiga y sabotea la vaina y joderse en el pueblo y así estoy haciendo justicia. Mentiras. ¿Usted ha hecho justicia? ¿A dónde agarra uno de los suyos? Que si están metidos hasta la vena azul. ¿Ah? Nada, pura paja. Me hace acordar a los tíos de papá, así hablaban ellos, ¿viste? Bueno, pero mejor, mira, nosotros podemos durar horas explicando el tema, haciendo el análisis, haciendo la interpretación y la prospectiva y la retrospectiva del caso.
Los Pero factores señor, técnicos, como queramos, pero el tipo dijo lo que tenía que decir. claro, este señor en 2 minutos y medio le dice clarito la cosa al régimen de facto, a su intérprete, que es el fiscal, El fiscal. y a la gente que obviamente puede estar apoyando al régimen de facto en este momento a pesar de... Pero ahí está, más claro, no canta un venado, ¿no? Hermano, pero se lo dijo claro, pues vea, me hizo acordar a los tíos de papá, porque ellos eran agricultores natos, andinos, y daban unas explicaciones que ni siquiera los ingenieros agrónomos entendían lo que ellos decían. Claro, porque son palabras de la sabiduría del pueblo. De la sabiduría. Ahora no vayan a hacer que le vayan a levantar una perseguidera a Baldo por las palabras que expresó, porque son muy sensibles. Dicen por ahí Sí. que Tarek William Saab sí sabe de campo, especialmente de tubérculos. Dicen por ahí, ¿no? Puede ser. De que sí sabe, de eso sí sabe. Pero, así es, Alan, así es. Pero el conocimiento es muy amplio y tiene que abarcar otras áreas del conocimiento, no solamente no solamente eso, tiene que irse hacia otro lado. Pero bueno, si no sabía, ya se le explicó. Frutas largas. Es por claro. Y bueno, ahí queda esto, Carlos. ¿Qué te parece? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Alan, si lo que me hiciste fue reír pensando en las vainas de que vayan a poner preso al pobre viejito? Y menos mal que no habló de pepinos y de zanahorias largas, ¿oíste? Claro, ahí pues más ataque a la autoridad, pues pueden colocarle como delito, ¿no? Un ataque a la autoridad. Ley del odio. Ley del odio, terrorismo, porque se están metiendo con las cosas privadas. Claro. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos. Ya no nos queda más tiempo para comentar esto y otras cosas. Sí. Bueno, amanecerá y veremos, Alan. Esperemos que las cosas marchen de otra manera. Saber también cómo van las votaciones en el exterior, las inscripciones, que es muy interesante, y también las quejas que tienen actualmente muchos de los migrantes en Colombia con el tema del PEC. Aún todavía no hay respuesta alguna sobre este tema, donde están mortificando, por supuesto, a una gran cantidad de migrantes. Y también, Alan, sigue también desde el 1 de junio la gente con la queja del costo muy alto para la cédula de ciudadanía, a los que ya están muy bien equiparados tanto con el antiguo PEC, el pasaporte y el nuevo PEC. Es decir, que esto es un costo muy, pero muy costoso para cualquier migrante venezolano. Bueno, amanecerá y veremos y será hasta mañana. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Aunque sin tanta agresividad, vamos a ver cómo se comportó el dólar paralelo durante el día de hoy en la jornada en la cual se acerca progresivamente hacia los 30 bolívares. El jueves 22 de junio marcó 28,97, por lo que se mantiene la tendencia de las últimas actuaciones y actualizaciones a fluctuar en torno a los 29. La cuenta Monitor Dólar Venezuela, que elabora diariamente 2 actualizaciones con el precio promedio de los marcadores publicados por las distintas páginas y casas de cambio que operan en el mercado paralelo, informó que la divisa norteamericana en Venezuela cerró la jornada en 28,97, después de que en horas de la mañana se tasara en 29,08. En este sentido, parece mostrar una resistencia a seguir subiendo por encima de los 29. En el último mes, el tipo de cambio paralelo ha experimentado una apreciación de 6,33%, al subir 27,15 registrado el 22 de mayo, a los 28,97 al cierre del 22 de junio. Es decir, en un mes se ha incrementado 6,33%. Esta variación coincide con el ritmo
con el que está variando los precios de los bienes y servicios, pues el Banco Central de Venezuela estimó una tasa de inflación de 5,1 en mayo. Así están las cosas en relación a este tema. Es importante destacar también las primeras declaraciones de Delsa Solórzano, quien, como ya les hemos comentado, se presentó hoy ante las primarias y formalizó su candidatura a pesar de que está convaleciente por problemas de salud. Tuve que suspender caminatas y actos públicos que tenían previsto debido a que me encuentro en un estricto tratamiento por una complicación de salud del que pueden dar fe mis médicos tratantes de la Clínica El Ávila. Así lo hice saber a la Comisión Nacional de Primaria. Lamento no haber podido compartir con nuestra gente en la calle, pero tan solo unos días estaré de nuevo activa, dice la candidata Delsa Solórzano. Gracias a mi partido, gracias a mi esposo y gracias a los venezolanos que han dado su apoyo a esta candidatura, manifestado. Gracias al equipo de la sociedad civil, gracias a quienes no se han rendido en este cuarto de siglo. Mi respeto y eterno compromiso de lucha con los presos políticos y sus familias, con los héroes caídos y con cada víctima de violación de derechos humanos. Ya falta menos para alcanzar la libertad. Vamos a ganar la primaria. Una declaración a través de su cuenta en Twitter. Y suena importante en este momento, y especialmente en un momento en el que se encuentra con problemas de salud, que la candidata haya dicho de alguna manera con claridad su posición frente al tema y haya manifestado su inscripción en las primarias. Así que Delsa Solórzano, como César Almeida, como otros candidatos que se han presentado durante el día de hoy, han hecho honor a su palabra y su compromiso de estar presente en este proceso de primarias para definir el tema de la candidatura unitaria de la oposición. Acceso a la justicia, por otra parte, señala que la inédita renuncia de casi todas las autoridades del Consejo Nacional Electoral responde a un plan del oficialismo que busca implosionar la institución para perjudicar las primarias opositoras previstas para el próximo 22 de octubre. La ola de dimisiones registrada en los últimos días le ha dado a la Asamblea Nacional de contundente mayoría oficialista la excusa perfecta para designar un nuevo árbitro, una medida que parece destinada a torpedear las primarias de la oposición que tiene previsto realizar en octubre, dice el comunicado de esta organización. Acceso a la justicia. Acceso a Justicia se inclinó por la tesis de que el oficialismo implosionó al organismo, al cual matizó no se puede considerar que esté totalmente acéfalo, pues 3 rectores suplentes aún no han anunciado si dejarán sus puestos y el resto permanecerá en funciones hasta que el Parlamento nombre una nueva directiva. Gobierno de facto de Nicolás Maduro, además, parece dejar claro que no estaba a gusto con el actual árbitro y con el comportamiento que mantuvo durante las pasadas elecciones regionales y locales de 2021. A juicio de la organización, la situación parece indicar que el oficialismo se prepara una vez más a tener unas presidenciales a la medida, en alusión a las elecciones que se deben celebrar en el 2024, para las que la oposición definirá en primarias un abanderado que enfrente al chavismo que ocupa el poder desde el año 99 en Venezuela. Ha sido duro. Ha sido muy duro para Venezuela este trance histórico. Vamos a escuchar esta visión que tiene este ciudadano que está en el exterior y que le dice a los demás venezolanos, si usted quiere regresar a Venezuela, piense en esto. ¿Venezuela se arregló? Estos son los comentarios particulares de este ciudadano. Vamos a escucharlo. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Mire, si usted se va a regresar para Venezuela porque está cansado del trabajo, de la rutina, de muchas cosas, pues
que a uno le pasa, porque hay días que tú amaneces allí, por allá por donde tú estás, con la estupidez en la cabeza, porque eso es estupidez, señores. Yo digo que eso es una estupidez. Aguante la pela, hermano, yo. Aunque sea unos 10 años más. Porque mire, así usted se venga con 20,000, 30,000, 50,000 dólares, que es muy difícil que los haga o los reúna alguien ahorita que esté en esos países de Latinoamérica, ni estando en los Estados Unidos, pues. Hermano, igualito aquí con toda la plata, usted llega, se compra un carro, 2 carros, una bicicleta, una moto, una casa. Hermano, aquí lo que hay que vivir el día a día es candela, ¿yo? Bueno, piénselo. Ahí está ese mensaje de este señor que ha experimentado los dos lados de la moneda. Bueno, el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Francisco Mora, dijo que si Venezuela quiere regresar al organismo, antes debe hacer elecciones libres. En declaraciones a La Voz de los Estados Unidos de América, el diplomático dijo que es importante que Venezuela tenga unas elecciones libres, transparentes y verificadas, para que después los países miembros del organismo consideren su retorno a la instancia de la cual se retiró el país de las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Cuando las condiciones estén para eso, entonces apoyaremos los miembros de la OEA el regreso de Venezuela. Pero hasta el momento, esas condiciones no están dadas. Mora no quiso pronunciarse sobre la información de una posible presencia a inicios de la semana del enviado especial para asuntos de rehenes de los Estados Unidos en Caracas, según destacaron algunos medios internacionales. Negó además que su país esté en negociaciones con el gobierno de facto para el restablecimiento de las condiciones democráticas, a pesar de que hay un acercamiento en Miraflores por parte de la administración de Joe Biden, que en el 2022 permitió intercambiar presos políticos estadounidenses por los sobrinos de la primera dama del chavismo, Cilia Flores. El embajador de los Estados Unidos aseguró que en la reunión de Bogotá, convocada en mayo por el gobierno del colombiano Gustavo Petro, quedó clara la necesidad de que se haga un proceso electoral que reconozca al continente para ayudar a salir al país de la crisis política, social y económica que atraviesa desde hace más de 5 años. En el encuentro, donde no hubo declaración conjunta, se buscaba reactivar la mesa de negociación en México entre el chavismo y la plataforma unitaria democrática de la oposición venezolana, un objetivo que a 2 meses de ese encuentro los cancilleres no lo han producido. Ahí queda el tema, ahí queda la posición clara de los Estados Unidos sobre esta situación. Bueno, y el derecho a un ambiente sano es también esencial para las sociedades. Vamos a escuchar este reporte de Fundaredes sobre ese tema, el derecho a un ambiente sano. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado que todas las personas del mundo tienen derecho a un ambiente libre y sano, lo que constituye un paso trascendental para disminuir el deterioro de la naturaleza a nivel mundial. Emergencia ambiental. El derecho a un ambiente sano está consagrado en algunas constituciones nacionales, incluida la venezolana. Sin embargo, en Venezuela este derecho no está garantizado. Tal es la situación que ocurre en el arco minero del Orinoco, donde se da la más alta transgresión al medio ambiente. Explotación excesiva de suelos, minería ilegal, uso desmedido del mercurio y la tala indiscriminada son algunas de las acciones que acechan contra el ambiente en esta zona. Incumplimiento de un derecho universal. La contaminación de ríos, mares y lagos de Venezuela atenta contra el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, derecho declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho humano universal. Bueno, fue el reporte interesante de Fundaredes sobre este tema, el derecho humano a un ambiente sano. En Venezuela esto no se practica y en Venezuela hay un gran deterioro medioambiental, empezando por los derrames petroleros que constantemente azotan las costas de Paraguaná y otras regiones de Venezuela, en el estado Monagas. Oliver Rullano, seguimos con más información. En Venezuela se registraron 602 protestas durante el pasado mes de mayo, 21 menos que las contabilizadas en el mismo periodo del año 2022, cuando se computaron 623.
Esto según los datos que hoy difunde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El observatorio registró 602 protestas. Esta cifra representa una disminución del 3% en comparación al mismo periodo del año pasado. Las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se ubicaron en el primer lugar con 529 protestas, equivalente al 88% del total general. La organización señaló que el quinto mes consecutivo, las protestas de los trabajadores ocuparon el primer lugar exigiendo un salario digno y suficiente, entre los que se encuentran los maestros y los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana, así como jubilados y pensionados. Indicó que también se mantienen las manifestaciones por fallas de los servicios básicos como agua potable, electricidad y gas doméstico. Los derechos civiles y políticos ocuparon la segunda posición con 73 protestas, 12%. Destacan movilizaciones sociales por unas elecciones presidenciales justas y transparentes, así como las garantías que se exigen del derecho a la justicia. Los estados donde hubo más protestas el mes pasado fueron Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Mérida y Carabobo. Además, el observatorio documentó 14 protestas reprimidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en 11 regiones de Venezuela. Con esta información cerramos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores, Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Los esperamos para mañana viernes, las nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Que tengan muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.